se empieza a ver mucho más cercanamente en el tiempo. Otra de las cosas que de hecho vieron en la primera parte es la comparación de Argentina con Australia, ¿no? El libro de Cavallo y Domenech. Y esta comparación, digo, entre otras, ¿no? Es que también se volvió a ver hace relativamente pocos años. Esta comparación de Argentina y Australia tiene toma en cuenta algunos puntos en común, dos países del hemisferio sur, que ambos sufrieron o fueron colonizados por Europa, pero por diversos países, obviamente, con abundancia de tierra y recursos naturales y clima templado, pero hay también importantes diferencias. En cuanto a la densidad de población, por ejemplo, y también en relación a las exportaciones. Si bien ambos países exportan bastantes productos primarios, en Australia está mucho más centrado en la producción de productos metalíferos y desarrollado, obviamente, en función de la cercanía de los países asiáticos, que es una región en un proceso fuertísimo de industrialización y que fue uno de sus principales demandantes. Australia también diseñó un proyecto de desarrollo y logró establecer un marco institucional estable, algo que en Argentina, con sus permanentes rupturas políticas e incluso institucionales, nunca alcanzó. Pero uno de los motivos quizás más importantes es que en Australia el conflicto distributivo nunca llegó a ser de la magnitud y de la importancia en que se experimentó en la Argentina. En general, en Australia, a lo largo de la historia, la distribución del ingreso fue mucho más igualitaria que en Argentina. Gracias a un compromiso institucional entre trabajo y capital iniciado desde los inicios del siglo XX, y luego regulado por mecanismos institucionales que permitieron ampliar derechos desde el inicio, permitió que esa estructura de distribución del ingreso fuese mucho más igualitaria y menos conflictiva que la que sucedió en Argentina. Y quizás ese puede ser un punto de comparación para repensar, como un punto de partida para repensar esa comparación. Australia, como ustedes saben, tiene una industria que ha perdido peso y de hecho ha sido una decisión tomada por el país dejar de tener industria automotriz. Eso obviamente no implica que en su desarrollo no consideró a la industria como uno de los motores, sino que una vez que avanzó en ese desarrollo, concentró sus esfuerzos en la prestación de servicios, incluso de los servicios educativos que le presta a los países del sudeste asiático. Entonces, en el momento más reciente, más allá de estas comparaciones con Australia, Canadá, Corea y China, ustedes saben que las series de PBI son comparables a valores constantes y que la última serie que tiene Argentina tiene valores del año 2004 y eso sí nos permite ver las variaciones interanuales o el crecimiento del PBI, que es lo que está en estas imágenes que están viendo ahora. Y fíjense cómo del 2005 al 2020, cómo hay altibajos, donde 4 años de crecimiento, del 2005 al 2008, fueron seguidos de la crisis subprime, que tuvo un efecto importante en Argentina, con una caída del PBI en el 2009, que de hecho esto se ve con la reestimación de las cuentas nacionales, porque en la primera versión de la estimación el crecimiento del 2009, si bien chico, era positivo, y cómo a partir del 2011 hay como un año de crecimiento y un año de caída, ¿no? La variación interanual del PBI muestra un dato positivo y un dato negativo, hasta llegar al 2018, que se vuelven todos negativos y obviamente con la importancia de la crisis generada por el parate del COVID. Fíjense que en el PBI de 2019 es incluso más bajo en términos nominales que el PBI del 2018. ¿Sí? A valores constantes, por supuesto. Y de hecho el PBI del 2020
también es más bajo que el del 2018 y del 2019. En el 2017, para tener una idea de una comparación internacional, obviamente las cuentas nacionales se llevan en pesos. En el 2016, paridad de poder de compra, eran casi $20.000 per cápita el PBI de Argentina. El gráfico de abajo muestra la evolución a precios constantes del valor total del PBI, vemos la misma caída y vemos el serruchito que se genera a partir del 2011. Entonces el PBI nosotros podemos ver como oferta y demanda global y podemos ver dentro de esta separación cuánto corresponde, digamos, cuando lo desagregamos en oferta y demanda global, cuánto es consumo, cuánto es gasto público, cuánto es inversión. Digamos, como armar la identidad macroeconómica. Pero lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este curso es mirar algunas cosas de cómo es la distribución sectorial del PBI, ¿sí? Cuáles son los componentes del PBI por sectores. Para eso, en el mundo se utiliza una clasificación que desarrolló Naciones Unidas, que cada país hace alguna adaptación, y que esa clasificación en Argentina toma el nombre de CLANAE. Lo que implica esta clasificación es que todos los países, cuando hacen el PBI sectorial, utilizan a letras de esa clasificación los mismos componentes. Y luego de la primera clasificación son letras, ¿no? A, B, C. Y luego de eso, al interior de cada uno, por ejemplo en industria, empieza por la numeración 15. Y el 15 después se le van agregando dígitos, desagregando cada vez más la actividad productiva a la cual nos referimos. Entonces, cuando miramos el PBI por sectores, aparece una desagregación que nos permite ver cuánto es el comercio, cuánto es el sector agropecuario, cuánto es educación, cuánto es cada uno de estos componentes. Cari, una pregunta. Sí. La parte de los componentes, después para todos los países se mide igual, ¿no? Hay algunas diferencias, hay recomendaciones de Naciones Unidas sobre cómo se miden las cuentas nacionales, que en general se siguen, hay mucho más disparidad cuando tratamos de ver al interior, ¿no? Lo que produce una provincia. Digo, porque con la definición de PBI es fácil definir lo que sucede fronteras adentro, y a veces igual hay algunas cosas difíciles de clasificar, pero adentro de un país, sobre todo, es mucho más difícil definir qué parte de un viaje en micro desde Ciudad de Buenos Aires hasta el Calafate, dónde se agrega valor o dónde se genera el valor. Bueno, de los sectores que les parece que se compone el PBI, ¿cuál les parece que es el sector principal en Argentina? ¿Quién es el sector que más agrega o que mayor participación concentra del PBI? Agricultura. ¿Alguien más? ¿Sector público? Tampoco. ¿Sector primario? Muy bien, porque ahí agrega agricultura a otras partes, pero tampoco es. La clasificación que se utilizaba hasta hace unos cuantos años ya, servicios, y en términos genéricos sí, pero un poco más de profundidad. Voy a aclarar una cosa. La clasificación que se utilizaba hasta hace, no sé, 20 años, que se sigue usando en algunos libros incluso, habla de actividad primaria, secundaria y terciaria. Primaria, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, secundario, todo lo que tiene que ver con lo industrial, y terciario, todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios. Esa clasificación era la clasificación anterior de Naciones Unidas, pero ahora se separa en producción de bienes y producción de servicios, y dentro de esa clasificación aparecen muchos más ítems, que se los leo, después se los voy a pasar. El ítem A es agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Perdón, ganadería, caza, no pesca. El B, estas son las letras de la CLANAE. B, que es pesca. C, explotación de minas y canteras. D, industria manufacturera. E, electricidad, gas y agua. F, construcción.
G, comercio mayorista, minorista y reparaciones, que es una parte de servicios, digamos, acá ya empiezan los de servicios. Hoteles y restaurantes, es la H. I es transporte y comunicaciones. J, intermediación financiera. K, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. L, administración pública y defensa, planes de seguridad social. M, enseñanza. N, servicios sociales y de salud, o otras actividades de servicios comunitarios y personales. Y P, hogares privados con servicio doméstico. De todos esos, les voy a compartir para ver la pantalla. Para mirar De todos esos, el rubro más importante, la participación más importante es la industria. ¿Sí? La industria manufacturera, el componente D, concentraba, para tomar un año de referencia más normal, el 2019, el 18,7% del PBI. Es decir, si desagregamos el PBI en las letras de la CLANAE, el 18,7% en el 2019 se concentra en industria manufacturera, seguido en el 14,6% de una actividad de servicios, que es el comercio. Todo el comercio, mayorista y minorista. Lo que podemos interpretar como sector primario o la agricultura, en realidad juntando agricultura, ganadería, caza y silvicultura, hace décadas que no concentra ni el 10% del PBI. Uno de los sectores que está subiendo en participación, o que subió en los últimos lustros en participación, es explotación de minas y canteras, ¿sí? Que también vamos a ver un tiempito por qué. Entonces, cuando ustedes miran el PBI, lo pueden ver en oferta y demanda globales, los componentes del PBI, de consumo, inversión. Y también lo pueden ver en esta desagregación. E incluso al nivel de, por ejemplo, de la industria, esa clasificación está muchísimo más abierta para permitir ver los distintos sectores de la industria. Entonces, acá, esto es lo que hace que en un montón de autores y en muchas corrientes del pensamiento, se considera la industria como el motor del desarrollo, ¿no? Que en el eje del desarrollo está la industria, porque es la que genera gran parte del valor agregado, del valor bruto de producción, porque genera una importante demanda de mano de obra y empleo de mano de obra, y que además porque permite generar encadenamientos hacia atrás, hasta el sector agropecuario incluso, y hacia adelante hacia los servicios. No todo el mundo cree, de hecho han escuchado a Patricio decir que habría que apuntar directamente a algunos sectores de alto nivel de servicios para hacer una escala como más rápida hacia el desarrollo. Obviamente, miles de puntos de vista, ninguna certeza al respecto. En general, y miramos cómo se fueron dando el desarrollo de los países a partir de la revolución industrial, claramente todos los países que hoy son desarrollados pasaron por una etapa donde la industria fue súper fuerte en términos de cuánto agrega al PBI, cuánto genera de empleo, cuánto genera de exportaciones. Y hoy todos los países desarrollados tienen me atrevo a decir todos por las dudas, pero diría que sí, todos tienen un componente de servicios más importante que de producción de bienes. Pero la dimensión que más se deja de lado en un país tan grande y que tratamos de que así no sea, o por lo menos de recordar que existe, es la participación territorial. Sí, Argentina está conformada por 24 jurisdicciones en una organización federal del país, donde la población y también la producción están súper concentradas. Esta es la desagregación del PBI por participación territorial para el año base, es decir, el año 2004, donde el INDEC desarmó el PBI asignándole a cada una de las 24 jurisdicciones su participación. Fíjense que la provincia de Buenos Aires concentra el 35% del PBI del 2004, seguido con la mitad de esa participación por la ciudad de Buenos Aires.
Y con menos de la mitad de lo que tiene Buenos Aires, que era 18,6, aparece Córdoba con el 8,3%. Lo mismo, si yo le hubiese preguntado cuál era la participación, estoy casi segura que nadie hubiese pensado que Córdoba tiene una participación de menos del 10% del PBI. Después de Córdoba, sigue Santa Fe, perdón, lo dije al revés, Santa Fe el 9,8% y Córdoba el 8,3%. Siempre están como terceros y cuartos a lo largo de distintas estimaciones a lo largo del tiempo. Y después de ese alrededor del 8% que tienen Santa Fe y Córdoba, aparece Mendoza con un 4%. Eso si miramos el total del PBI. Pero si además de esto le agregamos un cruce sectorial y queremos ver cuánto aporta la industria de cada provincia en el total de la industria nacional, o bien cómo se distribuye, cuánto participa la industria en el Producto Bruto Geográfico de cada una de las provincias, también nos encontramos con diferencias abismales, donde en la provincia de Buenos Aires, que obviamente es la que es la más industrializada, excepto por San Luis, por Santa Cruz, por San Luis digo bien, ¿qué hace? Hace que la industria dentro del PBG bonaerense es el 46%, pero a su vez la industria bonaerense dentro de la industria nacional tiene una participación bastante similar. En cambio, San Luis, que tiene una participación importante de la industria dentro de su Producto Bruto Geográfico, aporta muy poquitito a la industria total del país. Y ahí nos vamos a encontrar con que algunas provincias, como Mendoza, por ejemplo, también tienen una participación del PBG, de la industria en el PBG muy importante, que se vuelve insignificante, porque si bien la industria puede ser importante para la provincia de Mendoza, la industria mendocina es muy poco relevante en términos de Producto Bruto, de valor de producción, en el total nacional. Entonces, por un montón de por esta importancia de la industria, nos vamos a concentrar cuando miremos el sector productor de bienes, básicamente en la industria. Datos recientes. ¿Qué pasa con la industria últimamente, ¿no? ¿De dónde sacamos la información? Porque si vamos, digamos, el PBI, ustedes saben que se calcula anualmente, pero hay anticipos trimestrales, es decir, que tenemos información trimestral, más o menos a los 2 o 3 meses de vencido el trimestre, y que el dato anual, que ajusta todos estos trimestres, se conoce en el primer cuatrimestre del año siguiente. Entonces, si queremos hacer un análisis más coyuntural de lo que va sucediendo con la industria, queremos tener al menos un dato mensual. Entonces, para ese dato mensual, el INDEC publica el Índice de Producción Industrial Manufacturero, que permite hacer un seguimiento más coyuntural de cómo se mueve la industria. Este es el resultado del último disponible, que están viendo en la pantalla. Uy, ahora no. Y desagrega a la vez en sectores, en algunos sectores. Por supuesto, es mucho más fácil medir los sectores que son más concentrados, ¿no? Los sectores oligopólicos con pocas empresas son mucho más fácil de medir que los sectores más atomizados. ¿Y qué nos dice qué pasó con el IPI, el Índice de Producción Manufacturero Argentino Industrial, en julio? Que la variación de julio en relación al mes anterior fue negativa, pero si consideramos qué pasó en julio del 2021 en relación a julio del 2020, la industria creció un 13%, y si consideramos el acumulado de enero hasta julio de este año versus el acumulado de enero a julio del año pasado, la industria este año, en estos 7 meses, supera el 21% el nivel que tuvo en los años anteriores. Y otro dato que se suele mirar es qué pasa con la capacidad instalada. De ahí lo que ven en el gráfico son qué pasó con alguno de los sectores en particular, estas mismas variaciones. Pero más allá de cuánto crece en relación a cuánto se produce más o menos en relación a algún periodo, algún periodo anterior, en estos momentos de
como de salida de crisis, algo que se suele mirar es la capacidad instalada de la industria. ¿Cuánto de lo que se puede utilizar para producir se está utilizando o no? Y el uso de la capacidad instalada, en julio, estuvo en alrededor, un poquito más bajo, del 65%, mientras que en julio del año pasado esto estaba en el 57%. Es decir, que este crecimiento que se ve en el último año de la industria implica una utilización más fuerte de la capacidad, del tamaño de la planta. Este gráfico también es el índice de producción industrial desde el 2016 hasta ahora. La línea negra es el verdadero número y el amarillo, medio doradito, es la tendencia. Fíjense, esto llega hasta el 2020, porque lo quería separar en la año de pandemia, sin año de pandemia. Fíjense cómo hay una caída enorme en la línea negra, incluso obviamente más fuerte que la tendencia, que tiene que ver con los primeros 4 meses. La caída fundamental es la de abril, la caída entre marzo y abril del 2020, con el parate generalizado por la pandemia. Y el gráfico de abajo muestra lo mismo, el nivel general es el negro, o sea, la misma serie de tiempo, donde separamos entre el nivel general y alimentos y bebidas, ¿no? Con el principio, con el cierre absoluto, o casi absoluto por la pandemia, se desploman los demás sectores, no tanto alimentos y bebidas. Para que tengan una idea de lo tremendo que fue, en abril del 2020, que fue el momento de mayor cierre, el índice de producción industrial fue 33% más bajo que el mismo mes del 2019. Y en algunos sectores, comparando siempre abril del 2020 contra abril del 2019, hubo sectores como productos textiles que cayeron el 57%. Prendas de vestir, la fabricación de prendas de vestir cayó casi el 80%. La fabricación de autos cayó el 88%. El uso de la capacidad instalada, este es el dato de julio del 2020, cuando ya había cierta recuperación. Fíjense que esta es la serie de cómo va bajando. Abril se llegó al piso del uso de la capacidad instalada, abril del 2020, que fue del 42%. Y se vuelve, digamos, empieza a recuperarse a partir de mayo, cuando se empiezan a dar algunas de las aperturas. Si miramos este último año, es el mismo gráfico, es un ratito, pero incorporando el año 2021, ahí vemos la V corta que generó en el índice mes de abril y mayo del 2020, y cómo se recupera a partir de ese momento y cómo la tendencia cambia. Y en el de abajo, lo mismo, acuérdense, celeste es alimentos y bebidas, y el negro es el nivel general. Uno de los objetivos que queremos, digamos, que como economistas tratamos de pensar en la economía de un país, es que no sucedan estas cosas, ¿no? Estos quiebres, separar un poco o tratar de lograr una tendencia hacia el crecimiento sin tantos altibajos, cada vez o con menos ciclos. Y eso es uno de los objetivos de la política macroeconómica, como saben haber visto. ¿Y qué es la política económica? Y una de las referencias históricas a qué se define como objetivo de política económica es lo que dice la ley, me estaba devorando un mosquito, la ley del empleo de 1946 en Estados Unidos, que dice que es política continua y responsabilidad del gobierno federal emplear todos los métodos posibles coherentes con sus necesidades y obligaciones para promover el empleo, la producción y el poder de compra máximo, ¿no? Muy parecido a lo que podemos leer hoy en cualquier libro de macroeconomía. El objetivo es garantizar el pleno empleo, la estabilidad macroeconómica e incrementar el nivel de producción. Pero para eso nos encontramos con que
Las cuestiones macroeconómicas son claras, cuáles son los puntos centrales, promover la producción y el empleo, o bien reducir el desempleo, mantener la inflación en niveles controlables, incrementar la tasa de crecimiento. Es decir, un alto y rápido nivel de producción que esté acompañado por mejores condiciones de vida, es decir, empezando por un alto nivel de empleo y estabilidad en el nivel de precios. Para eso, de alguna manera, como el objetivo de la política económica tiene que ver con diferenciar entre el corto y el largo plazo. Cuando en el largo plazo el objetivo es lograr o asegurar el desarrollo, mientras que en el corto plazo es manejar el ciclo. Y el orden de los objetivos que aparecen cuando queremos manejar el ciclo no son siempre los mismos. Hay momentos donde lo más importante va a ser el crecimiento, momentos donde lo más importante va a ser generar mayor nivel de ocupación o disminuir la desocupación, y momentos donde el objetivo primordial del manejo del ciclo va a tener que ver más con el control de la inflación. Y obviamente esto va cambiando en cada sociedad y en cada momento del tiempo. Incluso, o por supuesto, dentro del mismo país. De hecho, muchas veces al votar definimos esto fundamentalmente, cómo es el manejo del ciclo, más que el objetivo de largo plazo. Y en el objetivo de largo plazo de asegurar o propender al desarrollo nos encontramos con otros objetivos, con otras variables que queremos manejar o que queremos mejorar, que es incrementar el capital humano, las capacidades de los trabajadores, incrementar el capital físico reproductivo, es decir, tener más maquinarias que hacen las cosas, mejorar la instrucción de los recursos humanos y acelerar el ritmo en que creamos cosas, el progreso técnico. Y ahí aparece otra vez las definiciones o las no definiciones sobre qué es crecimiento, desarrollo, progreso, evolución. Definiciones que también han cambiado a lo largo del tiempo y que además no son definiciones fijas, están en constante modificación. Obviamente que hoy el desarrollo va a tener un componente del cuidado del medio ambiente que quizás hace 30 años muy poco se planteaban. Estas definiciones que aparecen ahí son bastante viejas, son de Julio Olivera, que planteaba el desarrollo fundamentalmente como acercar el PBI social al PBI potencial. ¿Sí? Y el progreso como el aumento de las satisfacciones de las necesidades sociales. Obviamente que crecimiento y desarrollo están bastante vinculados, pero, sin embargo, pueden comportarse divergentemente. Y hoy, digamos, la definición actual de desarrollo claramente es un concepto multidimensional, el desarrollo es muchísimo más que el crecimiento del PBI, es la capacidad que tienen los países de crear riqueza para mantener o mejorar la situación de bienestar económico y social de sus habitantes. Y para esto, el crecimiento del PBI necesariamente tiene que ir acompañado de mejoras en distintos aspectos socioeconómicos. Si la distribución del ingreso no es la que esta sociedad considera ideal, debería mejorar la distribución del ingreso en todos los aspectos, personal, regional y funcional. Mejorar el nivel de educación de la población, mejorar el nivel de salud de la población. Esto implica de manera directa, y como hacen algunas mediciones de desarrollo, mejorar la expectativa de vida, de la cantidad de años que se espera que una persona viva. Mejorar la calidad de vida, diversificar la estructura productiva, incrementar la productividad. Para Chang, el economista surcoreano, el desarrollo económico consiste en adquirir y dominar las tecnologías avanzadas, ¿no? Es una definición súper corta, concisa, precisa, pero que muestra un montón de cosas detrás y también olvida otras, ¿no? Porque si consiste en adquirir y dominar las tecnologías avanzadas, nada está diciendo sobre cómo va a ser esa distribución del ingreso, por ejemplo, o quién se va a apropiar de los beneficios de dominar esas tecnologías. Bien, y entonces en esto, del manejo del ciclo, es alguna de las cosas que ya vimos, o ya vieron con Patricio, que es
digamos, de tratar de esquematizar un poquitito los instrumentos, los objetivos y las metas, ¿no? Siempre hay como una especie de trade-off, o dónde queremos focalizar la política económica: recesión o crecimiento, desocupación o pleno empleo, estabilidad versus inflación, qué pasa con las cuentas del sector público, qué pasa con la balanza comercial, qué hacemos con la volatilidad o la liberalización de la cuenta capital. Entonces ahí, dentro de todos esos focos que queremos, digamos, tenemos una posición acerca de crecimiento, pleno empleo, nos encontramos con los objetivos. Y en el equilibrio interno queremos tener crecimiento, estabilidad y pleno empleo. El equilibrio externo implica también una balanza de pagos equilibrada. Pero ahí empiezan a aparecer el conflicto entre los objetivos, que a veces el equilibrio interno puede no ser compatible con el equilibrio externo, que la estabilidad o que el crecimiento fundamentalmente atenta contra la estabilidad, porque el crecimiento, si la demanda va mucho más rápido que la oferta, va a generar una tensión en los precios. Y lo mismo, el clásico debate entre eficiencia versus equidad. Y ahí, cómo medir de alguna manera si sos exitoso o no en los equilibrios anteriores, es llegar a la plena utilización de los recursos. Esto implica minimizar o achicar lo más posible la diferencia entre el PBI efectivo, el que se cuenta, y el PBI potencial, y tratar de evitar que suceda una situación de curva de Phillips. Y para eso... Perdón, una pregunta sobre este PBI potencial. ¿Cómo se lo cuantifica? ¿Cómo se mide? Es bastante difícil de cuantificar, porque lo principal es tener una medición de stock de capital, ¿no? Porque vos conocés cuántas son las tierras que tenés, y la principal falencia a veces es definir cuánto es el stock de capital que tenés y que estás subutilizando. La capacidad instalada es una de las medidas. Porque yo me imaginaba que iba por el lado de si la capacidad instalada estuviese al 100%, o sea, si hubiese pleno empleo. Exactamente. Sería como el ideal del potencial, ¿no? Lo que podría llegar, si estás ocupando todas las tierras de manera productiva, si tenés todo el capital utilizado y si tenés toda la mano de obra trabajando. Perfecto. Eso sería lo que podría llegar a ver. Para lograr acercar o minimizar esa diferencia entre PBI normal, digamos, el que es efectivo, no sería la palabra, y el potencial, ya sabemos cuáles son los instrumentos de política, ¿no? Política fiscal, política monetaria o política de ingresos. Y mucho más de ahí, digamos, podemos ser creativos en todas esas cosas, pero si querés podemos agregar en un país como en Argentina manejo del tipo de cambio, por fuera de la política monetaria. Pero lo que tenemos, digamos, los instrumentos que tiene la política económica son cómo el Estado recauda, cómo el Estado gasta, cómo es el manejo de la política monetaria, la cantidad de dinero, la tasa de interés, y atado a esto, por supuesto, la emisión, y las políticas de ingresos, si tenés políticas de pacto social, de sostenimiento de precios mínimos, de sostenimiento de salario mínimo vital y móvil. Y todo esto es, aunque así parece en este cuadrito divino y sencillo, la complicación de la política económica. Entonces, si en esos objetivos queremos crecer, empleo, contener la inflación, aparecen otros objetivos como de segundo orden, que cómo queremos crecer. Con industrialización, con innovación, basados en el sector agropecuario, basados en el sector industrial, traccionado por las exportaciones. ¿Qué hacemos qué es lo que queremos cuidar cuando hablamos de la contención de la inflación? ¿La canasta de consumo de la clase trabajadora fundamentalmente o no? Y aparecen las restricciones de la política económica, que tienen que ver con el superávit o el desequilibrio que tengas en el sector, en las cuentas del Estado, y lo que pase con el comercio exterior, no solamente con el comercio exterior, sino también con toda la cuenta de capital, que son las que terminan actuando como restricciones. Y otra vez, los instrumentos, cada vez, digamos, desagregándolos un poco más de lo que teníamos antes, aparecen también la política cambiaria, la intervención o no del Banco Central, el hecho de tener un tipo de cambio nominal alto o no, dejar que fluctúe, que haya pequeñas devaluaciones asociadas al ritmo de la inflación. Y todo esto ya vieron cómo de alguna manera se sintetiza en el péndulo de Diamond, ¿no? Muy esquemáticamente, diferenciando entre la corriente popular y la corriente ortodoxa, donde ahí los objetivos, ya vemos que esos objetivos que planteamos antes son diferentes. Para la corriente popular, el objetivo es
la distribución progresiva del ingreso y más pleno empleo. Para la ortodoxia, frenar la inflación y el crecimiento. Entonces estos son como los de primer orden y pasan a segundo orden o son menos importantes, la distribución progresiva del ingreso, en el caso de la ortodoxia, versus la corriente popular. Bueno, como ya vieron, las políticas e instrumentos que llevan a que los objetivos de la corriente popular tengan que ver con la distribución progresiva del ingreso y el pleno empleo, implica aumento de salarios, manejo del tipo de cambio en ese sentido, manejo de las tarifas de los servicios públicos, otorgamiento de beneficios sociales, y eso culmina en general con una crisis de balanza de pagos. Ante esa crisis de balanza de pagos, los nuevos objetivos tratan de arreglar esa crisis de balanza de pagos. ¿Cómo? Frenando la inflación, generando disciplina y eficiencia en los términos que lo plantea Diamant en ese momento, y el despegue y el crecimiento. Y ahí los instrumentos son otros nuevamente. Ahora hay un manejo del tipo de cambio diferente, que empieza con la devaluación para tratar de acomodar esa crisis de balanza de pagos y generar la atracción de capitales extranjeros. Y que, como vieron en el artículo de Diamant, esto suele terminar con una crisis de confianza porque los resultados positivos nunca llegan. ¿Los resultados positivos en qué términos? En términos del pleno empleo, ¿no? Entonces este ajuste, en general, no es solamente la devaluación, sino que como consecuencia de esa devaluación y un tipo de cambio diferente, genera caída de la actividad e incluso desempleo. Entonces, en el largo plazo, cuando pensamos en el desarrollo, bueno, queremos que el producto potencial, no solamente llegar al producto potencial, sino que ese producto potencial esté cada vez más lejos, que generemos cada vez mayor capacidad empresarial, mayor tecnología, mayores plantas, que implica un producto potencial creciente y cada vez más alejado. Eso implica también el uso sustentable de los recursos naturales y inversiones en la infraestructura. Digamos, para mejorar el PBI potencial, si vos tenés cada vez más exportaciones, necesitas puertos adecuados que implican poder sacar esa producción. Bueno, y en el medio de ir hacia ese desarrollo de largo plazo nos encontramos con los ciclos económicos, ¿no? La fluctuación que encuentra, digamos, que tiene adelante el PBI en la organización de la producción, fundamentalmente a través de la actividad de las empresas, ¿no? Porque los ciclos económicos los medimos en general a través del producto bruto, del valor de producción. Entonces, va a haber fases de caída de la actividad, seguidas de fases de crecimiento de la actividad. Intentamos que tengan una tendencia al alza, una tendencia continuamente creciente. Y bueno, como ya saben, la descripción del ciclo económico implica medir qué tan fuertes son esos altibajos, qué tanto es la volatilidad del producto. Y que lo podemos ver no solamente en el PBI, sino también en el empleo, en el consumo, en las inversiones. Es decir, nosotros vamos a tener una tendencia, la línea hacia dónde vamos, que obviamente puede ser creciente o decreciente, y vamos a tener una serpentina que va a ir atravesando hacia arriba y hacia abajo esa tendencia. La intención en el corto plazo es suavizar esos ciclos, porque en cada una de esas interacciones de volatilidad podemos estar generando situaciones de desempleo, por ejemplo. ¿No? Bueno, este es el típico ejemplo de, tenemos la tendencia, la línea amarillita, y el PBI como efectivamente se mueve, que es el celeste, y un filtro HP como nos va a dar, que puede ser, bueno, depende de qué periodo tomemos, cómo va a mostrarse más o menos fuertemente eso. Y acá tenemos un gráfico viejo de Orlando Herreres sobre la estimación del PBI potencial y el PBI efectivo. La línea roja es la estimación del PBI potencial hasta el año 2011, donde fíjense que los momentos de mayor crisis, ejemplo, fines del 2001, principios del 2002, la separación entre ambos líneas, el PBI efectivo y el potencial, se exacerba. Lo mismo pasa en el 2009. ¿Sí? Esta partecita de acá. Y fíjense que el PBI potencial tampoco está constante, digo, y tampoco tiene una tendencia siempre creciente. ¿Por qué? Porque si destruís capital, como pasa en la crisis del 2001-2002,
tu PBI potencial no puede ser igual al que tenías antes, ¿sí? Tenés que reconstruir eso, y a medida que vas creciendo, sí es más lógico que el PBI potencial se vaya incrementando también. Entonces, para muchos autores, la industria está en el centro del desarrollo. Un poco por lo que decía antes, ¿no? Los países desarrollados tuvieron y tienen, en muchos casos, una estructura industrial diversificada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No solamente hacen autos, sino que hacen las autopartes, hacen el motor, hacen cubiertas. No solamente hacen muebles, sino que tienen toda la cadena productiva hacia atrás. Se suele decir que la industria es el motor del crecimiento porque es la que tracciona hacia atrás y hacia adelante a otro montón de actividades. También gran parte de la innovación tecnológica se materializa en cosas que se hacen, es decir, se materializa en la industria. La industria transformadora lo que hace es convertir insumos en una cosa nueva. Luego, el comercio mundial, aún actualmente, bueno, sacando la pandemia, es mayoritariamente de bienes. Se comercian mucho más bienes que servicios, incluyendo el turismo, por supuesto. Gran parte de los servicios también dependen de la industria. Y la industria, más que es, yo diría puede ser, una creadora de puestos de trabajo de altos salarios. ¿Sí? No necesariamente va a hacerlo, pero es probable, pues, una fuente de altos salarios y que pueden tener tendencia creciente. En Argentina, en particular, la industria es bastante diversificada, pero sin embargo hay eslabones que están faltando. Hay una industria armadora, en general, que requiere de insumos importados, y que además tiene faltantes. Si seguimos toda la cadena, hay algunos nichos, huequitos, que se suplantan con producción industrial. Y eso hace, vamos a ver después, que al crecer la industria, también crezca el déficit comercial, sobre todo si la industria está creciendo, no es exportadora. Pero sí, para producirse más, va a requerir no solamente maquinaria importada, sino muchas veces insumos o partes y piezas. Y la industria argentina no es igual a la de Chile, ni a la de Australia, ni a la de Brasil, y ha sufrido de los diversos enfoques, muchas veces contradictorios, de la política pública. No solamente refiriéndonos a la política industrial en particular, sino también a la política macroeconómica general, ¿no? Que el tipo de cambio esté retrasado, sea competitivo, o sea más favorable para los sectores más productivos, como el campo, que para la industria genera un cambio que repercute de manera directa en la industria. Y además se agrega una complejidad en los últimos 20 años, donde el mundo está globalizado y donde el margen de la política local para algunos sectores es ínfimo. Porque en un mundo globalizado, dominado por grandes empresas multinacionales y transnacionales, las definiciones de dónde instalar una empresa o dónde cerrar otra, muchas veces no son definidas por la política macroeconómica únicamente, sino por una decisión global de la empresa, de dónde le conviene hacer autos pequeños, dónde le conviene industrializar el cobre, dónde conviene hacer el diseño de los buzos los buzos de ropa me refiero, y dónde conviene confeccionarlos. Y muchas veces esas decisiones son más industriales o más del mundo privado que las cosas que se pueden hacer desde el sector público. Siempre se suele comparar, yendo un poco a la antigüedad, a Frondizi, ¿no? que fue presidente de la Argentina entre el 58 y el 62, con Kubitschek, que fue un presidente brasilero del 56 al 61, ¿no? Ambos presidentes son los que incrementaron la industrialización de cada uno de sus países. Y en el caso de Brasil, incluso fue el presidente que gestó la construcción de la nueva capital, Brasilia.
Y por eso se suelen comparar por la tendencia desarrollista un poco las gestiones de ambos presidentes, intentando atraer capitales extranjeros, radicando nuevas fábricas en cada uno de los países y fundamentalmente que pensaban ambos que la industrialización era el eje del desarrollo. ¿Qué tenemos en Argentina hoy, como para sintetizar algo de lo que después van a leer? Una economía industrial, o una parte industrial, de 3 velocidades, donde tenemos un sector súper competitivo, fordista, que compite internacionalmente, donde se pagan altos salarios, donde las lógicas empresarias a veces priman por encima de las lógicas nacionales, pero implican que el sector efectivamente sea competitivo y exportador. Un sector bastante grande que es generalmente fordista, mucho más dependiente de la variabilidad en la macroeconomía que el sector supercompetitivo, por supuesto. Y un tercer sector de la economía popular. ¿A qué me refiero con esto? A las unidades productivas de bajo capital, que tienen también baja productividad, que en general están más organizadas para el autoconsumo, que tienen un excedente pequeño, ¿no? El excedente es la ganancia, de alguna manera. Entonces, si el excedente es pequeño, los obliga a estas empresas más de subsistencia a tener un sistema de reparto de lo ganado diferente, como más cooperativista en algún caso, donde también a veces los ingresos generados de esta actividad no les aseguran la supervivencia, y que en general, obviamente, son bastante informales, muchas de las actividades de intermediación se realizan por fuera del mercado, y sin un patrón, muchas veces trabajando conjuntamente, y que donde no se cumplen las lógicas de acumulación de capital que se dan en los sectores anteriores. Y a veces pasa incluso en Argentina, que en el mismo sector industrial, como por ejemplo el de los plásticos, se pueden dar una parte fordista y una parte de economía popular, ¿no? Y eso hace incluso que a veces el sector fordista se aproveche del sector más popular. Si miramos una visión un poco más de largo plazo y los paradigmas, que es un poco lo que estuvieron viendo con Patricio, pero llevado a Argentina, lo que vemos es, lo podemos separar en una etapa del estado de bienestar, que termina con la instauración de la dictadura militar, una segunda etapa que es la economía de la deuda, y la salida de la convertibilidad y el nuevo modelo. Entonces, en esta etapa del estado de bienestar, donde el PBI, la línea azul, crece de manera casi continua del 45 al 76, las políticas que se implementan tienen que ver con la inversión pública, la estrategia de sustitución de importaciones, un Estado que no solamente pone las reglas, sino que también es un Estado que produce. Hay empresas públicas, hay un Estado que no solamente determina qué actividades tienen que ser las prioritarias, sino que desarrolla esa actividad prioritaria. Hay cierto grado de protección aduanera para esa industria sustitutiva de importaciones, como el argumento de protección de la industria naciente, y hay una distribución del ingreso que busca la equidad. En esos años, el promedio anual de crecimiento es un poquito menos del 4%, la inflación alrededor del 27%, hay casi pleno empleo, hay una tasa de desempleo friccional del 5 o 6%, y se caracteriza en términos de política macroeconómica de algunos ciclos de stop and go, ¿no? En la siguiente etapa, que se quiebra el Estado benefactor, el Estado deja, a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde el 76 hasta el 2001, deja de ser un Estado emprendedor o empresario,
volviéndose más neutro en algún sentido, pero más regulador en otro. Hay una tendencia a achicar el Estado, volviéndolo a las funciones más del Estado liberal, y siguiendo el consenso de Washington. Y en cuanto a la producción, hay una extranjerización de la producción. Hay menor inversión de empresas extranjeras y llegada de empresas locales, y llegada de empresas extranjeras por distintos motivos, ¿no? Desde la conformación del Mercosur hasta la globalización. Este periodo se puede caracterizar por una distribución un poco más regresiva del ingreso, en paralelo a que sube el desempleo. El desempleo hasta la crisis del 2001 se mantiene en promedio por debajo del 10%, obviamente que en los últimos años crece rápidamente, pero el crecimiento es mucho más leve, mucho más estancado. Digamos, en estos están los años 80, ¿no? Que podemos decir que no hay tanto de estado mínimo, sino mucho más de volatilidad acerca de cuál es el plan económico y cuáles son las definiciones que se toman, momentos en que se cierra un poco más la economía, momentos en que se abre, se intentan las privatizaciones, no se llevan adelante, pero la inflación crece en promedio en todos estos años con 2 picos hiperinflacionarios, ¿no? En el año 89. Y la última etapa, donde el PBI se incrementa mucho más rápidamente, el crecimiento es superior incluso al estado del bienestar, hasta el 2015. Hay un control de exportaciones e importaciones, el Estado en algunos casos vuelve a nacionalizar algunas pocas industrias, continúa el proceso de extranjerización, pero hay más regulación en términos de, digamos, como más participación activa del Estado en las decisiones de los privados a través del sistema de regulación, de subsidios y de manejo del comercio exterior. Ahí el desempleo, luego del pico, por supuesto, que se da en el 2001, empieza a disminuir. El promedio es del 9,4, pero hubo varios años donde el desempleo estuvo por encima del 10%. Hay una situación más que de stop and go, de auge, que duró varios años, y luego de estancamiento, como vimos, los altibajos que se dan a partir, cuando miramos el gráfico del PBI, a partir de del 2011. Me desconcentré. Si miramos la composición en esos años del PBI, o incluso de algunos años más, antes del estado del bienestar, la composición del PBI, por supuesto que era distinta que ahora, donde la agricultura tenía mucha más preponderancia, ¿no? Fíjense que hasta la crisis del 30, la agricultura es el sector más preponderante en la Argentina. Pero, sin embargo, a partir de principios del 1900, la industria crece a una tasa más rápida, el sector agropecuario, y eso hace que luego, incluso incentivado con la primera etapa de sustitución de importaciones, en la estructura, la industria supere al PBI, al agro. Y acá tenemos alguna serie un poco más larga, como se clasificaba antes, agricultura, minería, industria, construcción y servicios, donde vemos que en lo que vamos a ver en el libro de Uticra de los años dorados, la participación de la industria en la estructura del PBI supera el 35% con esta clasificación, ¿no? Insisto. Entonces, la etapa de sustitución de importaciones, además de generar este mayor crecimiento de la industria, lo que hace es diversificar los sectores industriales, generar una distinta composición de la estructura industrial. Así, mientras en los años 50, alimentos y bebidas, que es como la industria más conectada con el sector agropecuario, de menor transformación, y en algunos casos
de menor productividad concentraba la parte más importante del sector industrial, mientras que la industria metalúrgica era prácticamente insignificante. Y llegamos al 74, que es un año que se suele usar para las comparaciones porque se hizo un censo económico que permite tener mucha información, donde maquinaria, transporte y productos metálicos concentran el 33% del PBI industrial. Y el PBI industrial, sobre todo el PBI total, llegó al 38%. Esto de, bueno, sí, a la vez que lo que hace la sustitución de importaciones es cambiar el componente de cómo es el producto, el consumo total, ¿no? El consumo total argentino en muchos sectores empieza a tener más participación de industria local que de importaciones. Para llegar a la etapa que más vamos a ver, las características de la industrialización por sustitución de importaciones en los años 50 y 60 implicó una tasa de crecimiento de más del 5% anual, explicó el 46% del crecimiento del PBI, y dentro de ese aumento del PBI industrial, los sectores más relevantes, los que crecieron más, tenían que ver con la siderurgia, autos y maquinaria y equipos, es decir, actividades bastante complejas. Y algunas impulsadas desde el Estado, ¿no? La siderurgia, el Estado era incluso productor. ¿Por qué se decidieron producir en algunos insumos de uso difundido? ¿No? Porque eran la base para avanzar hacia otros sectores. Así como teníamos una empresa productora de petróleo, también incentivábamos la siderurgia, porque es la base para toda la metalmecánica, desde el sector automotriz hasta las heladeras, los lavarropas, las cocinas. Obviamente, este crecimiento industrial produjo un aumento del empleo, súper importante. Y la producción industrial abastecía una gran proporción del mercado de bienes durables de consumo. ¿Cuáles son los bienes durables? Aquellos que no se consumen en el periodo anual, sino que duran, como el televisor, el lavarropas, ¿sí? La inversión extranjera directa fue importante en esto de que charlábamos hace un ratito de la extranjerización, pero fomentada desde el Estado, atraer inversiones junto con las empresas del Estado para instalar industria pesada. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Que esta industria fue y sigue siendo básicamente importadora de bienes intermedios y que mayoritariamente no fue exportadora. Esa industria necesitaba divisas, pero no generaba nuevas divisas. Y obviamente en un inicio esta industria fue fuertemente protegida a través de distintos mecanismos de política comercial, aranceles, cuotas, licencias de importación, tipos de cambio diferencial, que implicaban una protección directa a esos sectores. Y ustedes saben que la industria sustitutiva de importaciones, como vieron con Patricio en la visión cepalina, ve fundamentalmente los efectos positivos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos positivos de la industria sustitutiva de importaciones? Mejorar el ingreso nacional, frenando un poco el deterioro de los términos de intercambio, un incremento en el empleo de calidad al interior de los países, ¿no? Mucho más empleo industrial que permitió un desarrollo más urbano y la consolidación de la clase media argentina, con el consiguiente aumento de los salarios promedio, y generó ahorro de divisas. Pero también hay efectos negativos vistos hoy, de esa industrialización sustitutiva de importaciones, que tiene que ver con el aumento de los bienes de consumo al interior del país respecto al mercado internacional, por supuesto. En algunos casos, incremento de los costos de producción de los bienes industriales. ¿Por qué? Porque esos insumos industriales estaban protegidos o eran generados por una industria argentina protegida. No terminó de evitar que se siguiera importando, es decir, si bien
sustituyó bienes finales, en muchos casos, la presión importadora sobre bienes intermedios o partes para producir o incluso bienes de capital siguió estando. No generó muchas más exportaciones y en algunas industrias apareció un incipiente atraso tecnológico, por esto de las fronteras cerradas que evitaban la competencia con el resto del mundo. Bueno, ya sabemos que los fundamentos de tener esta industria sustitutiva de importaciones tiene que ver fundamentalmente con el deterioro de los términos de intercambio en el largo plazo, ¿no? Tema que además ha sido cuestionado en algunos momentos por la suba de los precios de los productos primarios, de las commodities en el año, por ejemplo, 2008-2009, este es el cierre del trabajo de Ocampo y Parra, que tienen un trabajo muy interesante sobre los términos de intercambio justamente en el largo plazo. ¿No? Y esto implicaba que el deterioro de los términos de intercambio iba a ser no solamente se iba a aplicar a los commodities, sino también a otros bienes con baja elasticidad de ingreso de la demanda, que el mercado de trabajo en el centro y la periferia funcionan de manera asimétrica, y por eso la presión de los términos de intercambio también va a infligirse sobre los factores productivos, vía los costos de producción. Entonces, toda esa política de sustitución de importaciones que generaba, digamos, la parte negativa que vimos recién, termina como en el 76, es el fin de la política sustitutiva de importaciones. ¿Sí? Y efectivamente hay una decisión del Estado, a partir de ese momento, de dejar de intentar desarrollar el país a través de la sustitución de importaciones, generando una industria local vista en ese momento como ineficiente, no ahorradora de divisas, generadora de inflación y de niveles de precios más altos que en el resto del mundo. Esto obviamente pasa en un contexto donde en el mundo son los tiempos del mercado, ¿no? Final de los 70 y principio de los 80, Reagan y Thatcher en Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente, donde la tendencia es que el problema es el Estado y la solución es el mercado. Otra vez son los tiempos donde mundialmente se piensa en el mercado, y entonces la política monetaria predomina o empieza a predominar sobre la política fiscal, y los objetivos que charlábamos al principio vuelven a cambiar, y primero va a ser la estabilidad, ¿sí? Entonces, depende del país, va a ser esta estabilidad como más lograr el equilibrio fiscal, lo que pasa en Inglaterra, y en segundo lugar el crecimiento del empleo, ¿sí? Entonces ahí se vuelven a cambiar las políticas. Hay una etapa de desregulaciones y privatizaciones donde el keynesianismo como idea sale de la escena y son las expectativas racionales y la teoría neoclásica las que vuelven a dominar. Entonces, el instrumento para lograr el crecimiento es la inversión privada, y esa inversión privada tiene que estar motorizada por las reglas que imponga el Estado, que además intenta achicar su déficit. Para achicar su déficit, y hablo del mundo desarrollado, se empiezan a desarmar algunos esquemas de empresas públicas e incluso reducción de la presión fiscal a algunos sectores empresarios. Entonces, en todo esto, el subdesarrollo es visto, de nuestro lado, el subdesarrollo es visto como resultado de una ineficiente asignación de recursos. Básicamente, ¿por qué una ineficiente asignación de recursos? Porque la estructura de precios está distorsionada por la intervención del Estado, por una economía básicamente cerrada, no da las señales necesarias, y la asignación de recursos dista de ser la óptima. Entonces, la vuelta esa, el giro, más que la vuelta, es hacia el mercado, que dará las señales
para invertir, para producir. Entonces, los precios de los factores van a reflejar esas escaseces, lo mismo los precios de los bienes van a estar más relacionados con la productividad, tratando de propugnar un acceso que termina, bueno, esto en los dichos, no necesariamente a veces en los hechos, algunas veces sí, en Argentina lo vamos a ver, con acceso libre a la tecnología y ausencia de asimetrías a la información, barreras a la entrada de capitales, donde el mercado internacional, en los países en vías de desarrollo, subdesarrollados como nuestro, el mercado internacional va a ser el que discipline al mercado local. Entonces, la versión de los tiempos del mercado en el mundo desarrollado va a tener su consecuencia en el mundo en vías de desarrollo, ya a partir de los años, digamos, en Argentina, a partir de mediados del 75, con distintas modalidades a lo largo de los años 80, y más fuertemente instaurado a partir de los años 90, donde también en el mundo desarrollado se reproducen otros esquemas, y básicamente es el consenso de Washington y los organismos internacionales. Entonces, la presión del Banco Mundial y el FMI, lo mismo, quizás en alguna otra medida con el BID, la Organización Mundial de Comercio, en realidad el GATT, reemplazado luego por la Organización Mundial de Comercio, que propugnan la liberalización de la cuenta de capital, la ayuda a través de distintos mecanismos como préstamos stand-by, pero con condicionamientos, el Banco Mundial o el BID prestando plata, digamos, lo que se denominaban préstamos estructurales dijeran esos préstamos estructurales, aquellos que permitían llevar adelante las reformas que establecía el consenso de Washington. La Organización Mundial de Comercio presionando por una mayor apertura, por mayor control de la propiedad intelectual, mayor control de la propiedad intelectual, eliminación de muchos de los sistemas de ayuda al sector industrial, digamos, de instrumentos de política industrial que podían ser vistos del otro lado como que rompían esa competencia, que propugnaba GATT, luego la Organización Mundial de Comercio, y donde Argentina, en términos de seguir las políticas de consenso de Washington, hizo todo. Quizás fue el mejor alumno, menos en una cosa. No sigue del consenso de Washington perdón, el tipo de cambio competitivo. Argentina es todo un experimento donde se siguen todos los lineamientos del consenso de Washington con un tipo de cambio fijo. Entonces, en todos estos años hay políticas amigables con el mercado, todos los años 90, donde se dan ayudas más market friendly desde el Banco Mundial, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque eso se explican en gran parte el crecimiento de los tigres asiáticos. Y a su vez, en algunos, los países en vías de desarrollo sufren, digamos, ¿cuál es la explicación de qué es lo que no, por qué estos países que siguen a rajatabla las recomendaciones del consenso de Washington no logran avanzar? ¿Por qué? Porque sufren imperfecciones en muchos de esos mercados de bienes y de factores, fallas, externalidades, asimetrías de información. ¿Y cuál es la receta entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que el gobierno debe intervenir horizontalmente, es decir, de manera genérica, y no de modo selectivo. Es decir, un ejemplo concreto, la política industrial es la política macroeconómica, la estabilidad del tipo de cambio, no una política industrial específica en el caso de Argentina. Es decir, el gobierno interviene horizontalmente, evitando la intervención discrecional de los mercados e incluso sectorial. ¿Qué otra cosa se recomienda? Que el Estado debe invertir solo en los bienes públicos puros, o los denominados bienes con mérito o demérito, educación, seguridad, salud, y en algunos casos hasta ahí nomás lo de salud. El Estado debe intervenir también
a partir de los 90 y el boom verde para proteger el ambiente y asegurar que el desarrollo sea sustentable. Y, por supuesto, el Estado debe garantizar un clima favorable a las inversiones que atraigan capitales y generen mayores inversiones. Entonces, los planes de estabilización y la política macro a partir de los 70 en la Argentina siguen de alguna manera estos lineamientos, es decir, Martínez de Oz, disciplinamiento de la sociedad y de los mercados, ¿a partir de qué? Fundamentalmente de la apertura y la liberalización del mercado financiero. Alfonsín y el Plan Austral, con su intento heterodoxo, con congelamiento de precios y salarios y una reforma monetaria con el objetivo de reducir fuertemente el déficit fiscal. Y la contracara, que era no emitir para financiar ese déficit. Y Menem y Cavallo, Alfonsín y el Plan Austral, como saben, en una partecita muy chiquitita de los casi 6 años de gobierno de Alfonsín. Y Menem y Cavallo con la convertibilidad por ley, la reforma del Estado, la apertura y la desregulación. Entonces, quiero mostrarles unas tablitas para cerrar. A ver si lo tengo acá. Estas políticas, más hacia los 90, generan modificaciones en la tasa de inversión. A ver si lo vemos. En el porcentaje de importaciones sobre el PBI y en la participación de la industria dentro del PBI. Esto está hecho a partir de las cuentas nacionales anteriores, del 86. Donde fíjense que la apertura de Menem, es lo que está con celeste, hace que el porcentaje de importaciones sobre el PBI supere incluso lo que fue en el 79, no están los primeros años, pero en los 80-81 hubo un momento de apertura con el fin de la dictadura, que luego se vuelve a cerrar, además de por la crisis de la deuda, sino que también hubo más restricciones a las importaciones, pero la liberalización a partir del 91, fíjense cómo incrementa el porcentaje de importaciones frente al PBI. Y miren cómo el PBI industrial, la parte industrial del PBI, disminuye 4 puntos porcentuales, cosa que no es menor. Y como siempre, la tasa de inversiones termina siendo una de las variables de ajuste, sobre todo si estamos hablando de la inversión pública, lamentablemente, que hace que en los 80 haya llegado casi hasta el 15%, ¿no? Que es una tasa bajísima de inversión en términos del PBI. Bueno, vamos a dejar acá, así me parece, a ver qué me da. Así nos concentramos como en la salida de la convertibilidad y sus impactos en la industria, como a grandes rasgos, para luego entrar en los artículos a partir de la clase que viene. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario? Yo, profe, quería saber si puede compartir esa filmina. No sé si a Periferia o ahí o por mail, para tener esos datos. Bueno, voy a ver si hacemos esas filminas o algún Excel con algún tipo de información. Déjame trabajarlo un poquito más porque esta es medio una mezcla que estaba preparado para esto, pero que usé para otras cosas y queda medio mezclado. Sí, lo que seguro voy a prepararles es los datos de PBI, la participación sectorial y sobre todo la regional, que nunca aparece en ningún lado. Eso sí, me queda hacer la actualización de... Quería chequear bien si pasar la del 2019, que es la que usé acá, o la del 2020, pasa que la del 2020 está como muy sucia, ¿no? Por el parate. Así que lo estaba evaluando para terminar de hacerlos y pasárselos en un Excel.
Después una cosa importante, me olvidé decirles, es que el Departamento de Economía nos pidió modificar la fecha del parcial porque coincidía con no sé qué materia, ya no me acuerdo. Así es que el parcial, el segundo parcial, coincidía con algo con regulación, me parece, si no recuerdo mal. Lo vamos a adelantar, esperen que estoy mirando el esquema, al 18 de noviembre, y vamos a atrasar el recuperatorio del segundo parcial. Estaba previsto el recuperatorio para el 9 de diciembre, y también nos pidieron de cambiarlo porque coincidía con otro examen, para pasarlo al 13 de diciembre. Así es que se separan más las fechas, con lo cual tenemos un poco más de tiempo para corregir, pero de todas maneras el compromiso es que no quede solamente una semana, sino darlas con más anticipación, aprovechando que hay bastante tiempo. Y, bueno, el recuperatorio general queda para febrero, como está establecido en el calendario académico. ¿Qué día exactamente de febrero? Todavía no está definido. Sí, repito la fecha, Lucas, para que la busque, que me la olvide. 18 de noviembre, segundo parcial, y el recuperatorio el 13 de diciembre. Después igual lo vamos a volver a acomodar en todos los lugares y por todas las vías para que no estén. Ay, gracias, Valentina. Bueno, el recuperatorio general, como les decía, en febrero, el calendario establece que es la primera semana, pero justo la primera semana, creo que, yo me fijé ayer, pero ahora no me lo acuerdo bien, creo que el 1 de febrero es jueves, entonces no tiene sentido que sea el 1 de febrero, malísimo para todos. Así que muy probablemente sea como el principio de esa primera semana, no, sino en la segunda semana, que si no recuerdo mal, termina el 9 de febrero. Bueno, ¿alguna otra consulta, inquietud? Los que no tienen que recuperar, les vayan leyendo la bibliografía de... Eso te iba a preguntar. De lo que está subido, si entraban todos los textos o alguno capaz que no se quedó. Vamos a ir viendo en función de lo que demos efectivamente en la clase, pero lo que te digo que sí o sí lean, para empezar por eso. Estoy llegando. La verdad es largo. Digo, es largo, les va a resultar en algún caso reiterativo, porque obviamente todos hablan de las mismas situaciones. Pero se lee rápido, digo, porque requieren menos concentración que la parte teórica. Sí lean, bueno, casi todo va a entrar, porque es como la base todo esto. Esta unidad hay que leerla cronológicamente, no en el sentido de cuándo se escriben los papers, sino a qué periodo se refieren, ¿sí? Entonces, tienen que leer digamos, los artículos que empiezan en los años 70, hay algunos que llegan hasta el 80, y otros que toman la parte de postconvertibilidad. Entonces, la manera de leerlo es aquellos que empiezan por los 70, como por ejemplo Aspiazu y Shor, el de Whitgra, que está el PDF, que tiene toda esa parte, digamos, todo el periodo que vamos a tomar. Lo mismo el de Joguel, que ya lo vieron con Patricio también. Y dejan para el final los artículos que tienen que ver con la salida de la convertibilidad. Senda, por ejemplo, el Centro de Estudios para la Producción, y después el de Katz, es un libro, ese déjenlo para el final, Katz, del Taunus a la soja. Ese es todo un libro que no vamos a leer todo el libro, vamos a elegir algunos capítulos. Y ese, por ejemplo, de Senda, estoy viendo acá en el Word que no está el link. O no sé si es ese, no es lo mismo que el de SEP. O sea, son dos diferentes, ¿no? Sí.
Algunos los tengo yo en PDF, no están colgados en Periferia Activa, los fuimos consiguiendo después y por eso no están los links a Periferia. Se los mando yo por correo. Gracias. Porque el año pasado justo algunas cosas no las subimos porque quien manejaba la página estaba complicado y la verdad que ahora me olvidé, pero si no, los voy a mandar por correo. Por ejemplo, ¿no? El de Senda lo tengo, estoy segura, escaneado, y el de... y además ahora como en la facultad se puede ir, si hay alguno que no tenga, puedo ir hasta el centro de fotocopiado que los escaneen y nos lo pasen. Así que eso lo vamos a solucionar de alguna manera. Buenísimo. Ahí de los que mencionaste, falta el de Uticra, lo digo bien, sí. Y el primero, el de Aspiazu y Shore. Aspiazu y Shore es un libro, tenía derechos de autor, por eso no estaba, pero ahora ya anda dando vueltas una versión en internet. Ya me lo voy a anotar yo, para que me agarre una lapicera, para ver cuál es el paso. Bueno, los que no tienen el link ahí, Uticra está seguro porque yo misma lo escaneé el año pasado, así es que se los mando a la brevedad, antes de la próxima clase, así ya los tienen. Genial, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? En general vamos a hacer una pausita y terminar un poquito más tarde, pero hoy me tengo que ir a La Plata, tendría que estar en La Plata a las 9, pero mucho no voy a llegar. Así que por eso no hacemos pausa y lo hicimos como de corrido. Pero en general vamos a tratar de hacer de 7 a 9 con una pequeña pausita porque duele la garganta si no. Bueno, si no hay ningún comentario más, nos vemos el jueves y les mando por correo los artículos. Profe, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Gracias.